El descenso en los textos apócrifos. El Evangelio de Nicodemo y los Hechos de Pilato. El texto apócrifo más importante sobre el descenso al infierno es el Evangelio de Nicodemo, conocido también como los Hechos de Pilato, un escrito del siglo IV basado en tradiciones orales más antiguas. En este relato, Cristo desciende al Hades como un guerrero triunfante. Al llegar, las puertas del infierno se estremecen y los demonios entran en pánico. Satanás, al darse cuenta de que ha cometido un error al instigar la crucifixión, trata de reforzar su reino, pero es derrotado. Un diálogo crucial ocurre entre Satanás y Hades, personificado como un ser que gobierna el inframundo. ¿Quién es este que siendo hombre, es tan poderoso? Si es Dios, ¿por qué ha sido crucificado? Cristo ordena la apertura de las puertas, liberando a los patriarcas y profetas que esperaban su llegada. Adán, David, Isaías y otros testigos dan testimonio de la llegada del Mesías prometido. Los evangelios gnósticos y el descenso místico. En los textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe y el Apocalipsis de Pedro, el descenso al infierno adquiere una connotación más esotérica. Cristo no solo rescata a los justos, sino que revela secretos ocultos a las almas atrapadas en el mundo material. En el Evangelio de Bartolomé, un texto poco conocido, los apóstoles preguntan a Jesús sobre su descenso al infierno. Él describe su enfrentamiento con Satanás y su transformación en una luz brillante que ciega a los demonios. Aquí, el descenso de Cristo es visto no solo como un evento literal, sino como una metáfora de la liberación del alma de la ignorancia y el sufrimiento, un tema recurrente en la tradición gnóstica. El descenso como acto de guerra espiritual. En la teología medieval, el descenso de Cristo se interpretó como un acto de Harrowing of Hell, el saqueo del infierno. Esta visión se desarrolla en textos patrísticos como los de Agustín de Hipona y Gregorio de Niza. Cristo aparece como un rey guerrero, irrumpiendo en el reino de los muertos con autoridad divina. Las imágenes medievales lo muestran con una lanza o estandarte, derrotando a Satanás y liberando a los cautivos. Este enfoque se relaciona con la teoría del rescate, en la que Cristo engaña a Satanás, permitiendo su propia muerte para luego conquistar su reino desde dentro. El Evangelio de Gamaliel y la visión del infierno. Un texto menos conocido, el Evangelio de Gamaliel, ofrece una visión más detallada del descenso de Jesús. En este relato, el infierno no es solo un lugar de espera para los justos, sino un reino caótico donde los demonios reinan con terror. Jesús entra al Hades acompañado por una luz cegadora, y su presencia aterroriza a los gobernantes infernales. Satanás intenta resistirse, pero es encadenado por el poder divino. Este texto enfatiza la victoria de la luz sobre la oscuridad, un tema que resuena en la mística cristiana y las tradiciones gnósticas. La cábala y el descenso como restauración cósmica. En la tradición cabalística, el concepto de Tikkun Olam, restauración del mundo, tiene paralelos con la idea del descenso de Cristo. Según algunas interpretaciones místicas, Jesús desciende al infierno no solo para liberar almas, sino para sanar las fracturas del cosmos causadas por el pecado y la caída. Esta idea aparece en escritos cristianos esotéricos, donde se describe el descenso de Cristo como un acto de reequilibrio entre los mundos superiores e inferiores. Su victoria en el Hades simboliza la restauración de la armonía universal. El libro de las cuevas y el infierno como prisión del tiempo. El libro de las cuevas, un texto apócrifo oriental, describe el infierno como una prisión donde las almas quedan atrapadas en ciclos de sufrimiento. Cuando Jesús desciende, rompe las cadenas del tiempo y permite que las almas escapen de su condena. Este concepto es fascinante desde una perspectiva mística, ya que sugiere que el infierno no es solo un lugar de castigo, sino un estado existencial de separación de la divinidad. La entrada de Cristo representa la disolución de esta separación y la reintegración de las almas en el orden divino. Interpretaciones místicas en el cristianismo oriental y occidental.
A lo largo de la historia, el descenso al infierno ha sido interpretado de distintas maneras en las tradiciones cristianas orientales y occidentales. La teología ortodoxa, Cristo como libertador. En la teología ortodoxa oriental, el descenso de Cristo es visto como una anástasis, resurrección y liberación, en la que Jesús no solo derrota la muerte, sino que levanta a toda la humanidad con él. Los íconos ortodoxos representan a Cristo de pie sobre las puertas rotas del Hades, sacando a Adán y Eva, junto con los demás de su prisión. Esta imagen enfatiza la redención universal y la restauración de la humanidad en Dios. La llegada de Jesucristo al infierno y los eventos que sucedieron según textos apócrifos y místicos. El descenso de Jesucristo al infierno es uno de los episodios más fascinantes y misteriosos de la teología cristiana, especialmente en la literatura apócrifa y mística. Según estas tradiciones, la llegada de Cristo al inframundo no fue una simple visita, sino un evento cósmico que sacudió los cimientos del Hades, destruyó el poder de la muerte y liberó a los justos del Antiguo Testamento. En este estudio, exploraremos en detalle la llegada de Cristo al infierno, los eventos que ocurrieron, las reacciones de los habitantes del Hades y el impacto de su presencia basándonos en textos como el Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de Bartolomé, el Apocalipsis de Pedro y diversas interpretaciones místicas. La llegada de Cristo al infierno, un acontecimiento sobrenatural. 1. El Hades antes de la llegada de Cristo. En la cosmología judeocristiana, el Hades, o Seol, es un lugar de sombras donde residen las almas de los muertos. Según los textos apócrifos, está dividido en diferentes regiones. El seno de Abraham, donde descansan los justos. El abismo de los condenados, donde las almas impías sufren tormento. El trono de Satanás, desde donde gobierna sobre los muertos. Antes de la llegada de Cristo, el Hades era un reino de tinieblas, donde los demonios dominaban y las almas esperaban sin esperanza. 2. La inminente llegada de Cristo y la agitación del inframundo. Según el Evangelio de Nicodemo, antes de que Cristo irrumpa en el Hades, ocurre una serie de eventos que anuncian su llegada. Un terremoto sacude los cimientos del infierno. Se oye un estruendo celestial, como el de un ejército acercándose. Una luz cegadora empieza a filtrarse por las grietas del inframundo. Los demonios y príncipes del Hades comienzan a temer y a gritar de angustia. En el texto, Satanás y Hades, personificado como un ser consciente, conversan sobre lo que está ocurriendo. Hades pregunta con miedo: ¿quién es este que viene con tanta gloria? Nunca antes habíamos visto que un muerto tuviera tal poder sobre nosotros. Satanás responde con pánico: es Jesús de Nazaret, el mismo que crucificamos. Engañé a los judíos para que lo mataran, pero ahora viene con poder para destruirnos. El momento de la irrupción de Cristo en el infierno. 1. El rompimiento de las puertas del Hades. Cuando la luz de Cristo llena el infierno, se oye una voz poderosa que declara: abrid las puertas, príncipes, y alzaos puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. Salmo 24. Según el Evangelio de Nicodemo, las puertas del infierno se rompen en 1000 pedazos y Cristo entra con majestad. Su resplandor es tan poderoso que los demonios son cegados, y muchos de ellos caen al suelo como muertos. Los ángeles de Dios acompañan a Cristo y descienden con él al inframundo. Las cadenas de los prisioneros se rompen instantáneamente. El trono de Satanás se estremece, y su reinado empieza a colapsar. 2. El enfrentamiento con Satanás y Hades. Cristo se acerca a Satanás y lo confronta con autoridad. En el Evangelio de Bartolomé, se narra que Jesús pone su pie sobre el cuello de Satanás y le dice: tú que pensaste vencer al Hijo de Dios, ahora serás vencido. Tu reino ha terminado y el poder de la muerte ha sido destruido. Satanás trata de resistir, pero es encadenado por los ángeles de Dios y reducido a la impotencia. Hades mismo, al ver lo que ocurre, cae de rodillas y suplica misericordia.
La liberación de los justos del Antiguo Testamento. 1. Adán y Eva claman por la salvación. Entre los que están en el Hades se encuentran Adán y Eva, quienes, al ver la luz de Cristo, claman con alegría. Ha llegado nuestra redención. El Señor que nos creó ha venido a rescatarnos. Cristo se acerca a Adán y le dice: Levántate, Adán, tú que dormías. Ya no estarás en la sombra de la muerte, pues hoy te llevo al paraíso. Cristo toma a Adán de la mano y lo saca del Hades, acompañado de Abel, Noé, Abraham, Moisés, David, Isaías, Jeremías y todos los justos que habían muerto antes de su venida. 2. La procesión de los redimidos hacia el paraíso. Según el Evangelio de Nicodemo, Cristo conduce a los justos hacia las puertas del paraíso. Allí se encuentran con un ángel guardián que les pregunta: ¿Quién es este Rey de la Gloria? Los ángeles responden: Es el Señor fuerte y poderoso, el que ha vencido la muerte y ha traído salvación a los cautivos. Las puertas del paraíso se abren, y los justos entran en la gloria celestial. Interpretaciones místicas del descenso al infierno. 1. El descenso como un acto de transformación cósmica. En la tradición mística, el descenso de Cristo no solo libera a los justos, sino que transforma la naturaleza del infierno mismo. Algunos textos sugieren que la presencia de Cristo convierte el Hades en un estado de gracia, y que incluso algunos condenados pueden ser purificados por su luz. 2. La victoria del amor divino sobre las tinieblas. Místicos como Isaac de Nínive y Simeón el Nuevo Teólogo ven este evento como una manifestación del amor divino que alcanza incluso los lugares más oscuros de la existencia. Para ellos, el descenso de Cristo al infierno es un símbolo de que no hay lugar donde Dios no pueda llegar. 3. La restauración de la unidad cósmica. Algunos místicos interpretan el descenso de Cristo como un acto de restauración universal, en el que todo el cosmos es reunificado bajo el dominio del Logos. En esta visión, Cristo no solo salva a los justos, sino que abre la puerta a una redención futura incluso para los condenados.